Feliz noche, chicas, bienvenidas a nuestra clase de aire. Ya vamos por la mitad de como de nuestra semana y de nuestro módulo. Entonces es importante integrar absolutamente todo lo que vemos en la teoría en nuestro cuerpo, porque aprendernos las cosas de memoria es fácil, pero integrarlo y explorarlo a través de nuestra experiencia, pues es un desafío. Entonces, aquí hablando con las chicas que se han conectado muy juiciosas, me encanta porque así sean tres, cuatro, cinco cosas que vayan implementando en su día a día, me emociona mucho porque la verdad es que no es fácil y no es fácil. Como el cerebro siempre quiere ahorrar energía porque este amigo consume mucha energía y hoy en día estamos mucho en redes sociales. Así que es- nos cuesta estar enfocadas. Entonces, aprender o cambiar hábitos posturales requiere mucha más energía en nuestro cuerpo. ¿Listo? Por eso es súper importante hacerlos consciente para crear esa vía neuronal y ya después no nos toque pensar cómo lo hacemos al caminar. Hoy en día caminamos, corremos, bailamos, hacemos muchas cosas sin estar pensando en cómo es que se baila, qué pie va hacia adelante, porque ya está integrado. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con nuestra clase, les voy a compartir y esperemos que cargue. Esperemos que cargue. Listo. ¿Recuerdan cómo se llama el elemento aire en sánscrito, mis queridas? Miren todo lo que hemos visto, chicas, esto es mucha información. Bueno, como leyeron en el mensaje, hoy vamos a conocer nuestro cuerpo y luego vamos a integrarlo en la próxima clase. ¿Listo? El elemento aire se llama Vayu en sánscrito y está representado a través de la materia en forma de gases entre el espacio que hay en célula y célula, entre pensamiento y pensamiento. Y como hablábamos la sesión pasada, el aire está muy vinculado con el fuego porque cuando hay mucho aire y se combina con el fuego, hay incendios en la naturaleza. Entonces recuerden que siempre estamos en sinergia. Entonces Cami me decía, es que estoy muy fuego. Bueno, entonces tienes mucho fuego, mira cómo lo puedes transitar y combinar entonces con agua, con aire, y ahí vamos explorándonos también en, como en otras vertientes de la vida. ¿Listo? Y el fuego se llama Agni. ¿Listo? Igual están muy vinculados porque uno queda en el plexo solar, arriba del ombligo, y el otro vayo pues está en nuestro pecho, en los pulmones. ¿Listo? Y bueno, vamos a hablar de esta sustancia que me gusta mucho. Es un tejido conectivo y si nos damos cuenta, o sea, podría tener fuego porque tiene mucho calor, también tiene movimiento, pero también tiene agua, que es todo el plasma, y dentro del plasma, pues miren, ahí tiene más agua, tiene proteínas, nutrientes, residuos, gases. Entonces creo que la sangre es un hermoso ejemplo eh, de cómo todos esos elementos se mezclan para crear varias funciones en nuestro cuerpo. Entonces, la sangre es un tejido conectivo y se dice que es un tejido conectivo literal porque sale desde nuestro cuerpo, se conecta con nuestros pulmones, va a cada una de nuestras células. Recuerden que tenemos aproximadamente o más 6 billones de células actuando y trabajando en unísono para que cumplamos nuestras funciones. Entonces, este líquido circula a través de nuestras venas y de nuestras arterias y contiene células extracelulares, es decir, que en todos los tejidos, sistemas de nuestro cuerpo hay células. No podría haber un sistema sin una célula porque estaría muerto el sistema, ¿listo? Necrosis. Entonces, las funciones de nuestra sangre son transportar ¿qué? Gases, los gases que tomamos del ambiente al inhalar y los gases que desechamos de nuestro cuerpo al exhalar. También coagulación y nos protege. Sophie, ¿cómo crees que nos protege la sangre?
no sé, en un proceso como la coagulación. Mm, Bueno, ahí no sé, pero lo que sí tengo para decirte es que desde que yo estoy aquí en la clase, en las clases contigo, ahora, pues todo lo que huelo o cualquier mal olor, antes literalmente ni le prestaba atención, porque, o sea, como que decía que eso va a dañarme, pero ahora Ujú. sí cualquier mal olor enseguida digo como que, uy, esto puede causarme algo en el cuerpo. Pero la Muy pregunta que me bien. dices, ay, sí me corchaste. Bueno, va a ser más fácil y lo has vivido a través de tu experiencia, pero ya le preguntamos a Cami. Sofi, tenlo en cuenta también para cremas, desodorantes, cualquier cosa que tenga olores fuertes, está entrando a tu piel y se va por el torrente sanguíneo. Ok. ¿Listo? Súper. Cami, Entonces ¿cómo? es mejor, disculpa, Dime. entonces es mejor como utilizar cremas que no tengan olores. La verdad, yo uso o mantecas o también uso aceite. Me compré yo creo que tú debes tener como, tú tienes la piel morena, como trigueña. Sí, Siento que los señor. aceites nos dan buena hidratación y pues son aceites esenciales. Si quieres, yo te envío la foto del que yo uso Ay, y la sí, verdad me gusta gracias. mucho. Sí, porque esas cremas Nivea y todo eso, la verdad es que tienen muchos químicos. Y bueno, Y, ya les voy a contar qué pasa con eso. ok, Listos. gracias. Cami, ¿cómo crees que se representa la coagulación o cómo la coagulación te protege? En alguna, no sé, en alguna actividad, alguna experiencia de la vida diaria. A que no nos desangremos. Pues digamos, Ajá. sí, cuando hay una herida, lo primero que hace las células es coagularse y por eso sale la carachita. Ajá, exacto. Entonces, nos cortamos o ahí nos raspamos, lo que sea. La sangre y las células de una vez se alertan y dicen, no tenemos que ir a cubrir ese accidente y se empiezan a acumular y se forman coágulos. El coágulo es un tapón que se ubica en la piel y evita que la sangre siga saliendo y en la parte externa de ese tapón va a estar la costra. Por eso es bueno respetar los procesos de cicatrización. ¿Listo? Em, la sangre también es un sistema de defensa, es decir, que dentro de la sangre viajan los glóbulos blancos, que son los que están siempre protegiéndonos de microorganismos externos que nos puedan causar daño. Y también nos ayudan a la contracción y dilatación de los vasos sanguíneos, es decir, que sin la sangre, si la sangre no recorre, pues las venas ni las arterias, ellos no tendrían, los vasos capilares no tendrían la respuesta mecánica para contraerse y relajarse, porque ellos responden de acuerdo al paso de la sangre. ¿Listo, chicas? Entonces, componentes de la sangre. Como vemos en el plasma, todos nos han sacado sangre, y si vemos, hay diferentes capas. Entonces está el plasma, 90% agua, sales, iones, es decir, qué pena escuchan a mis perritos, qué pena están allá ladrando. Es decir, están los iones de sodio y potasio, que son súper importantes para nuestra hidratación. También tenemos proteínas, nutrientes, residuos, y todo esto viaja por nuestro torrente sanguíneo y la sangre también lo va distribuyendo a cada una de las células. Y en los gases tenemos, inhalamos oxígeno, nitrógeno y bueno, en casos de intoxicación, pues podemos inhalar otros gases y exhalamos dióxido de carbono. ¿Listo? Están los glóbulos blancos, que estos glóbulos blancos, como les dije, son un sistema de defensa y si se dan cuenta, los glóbulos blancos tienen cada uno diferentes formas en sus células. Luego están las plaquetas, que las plaquetas también son las que se van a alojar en los vasos cuando hay alguna lesión en los vasos. Ellas se ubican en los vasos para evitar pues que haya más lesión dentro del vaso sanguíneo. Y luego encontramos los glóbulos rojos, que son también otro mecanismo de defensa. No, mentira, ellos transportan el oxígeno. ¿Listo? Entonces, es importante que los glóbulos rojos pues estén ahí captando ese oxígeno y todo depende de la cadena de captación. Entonces, ¿cómo estoy respirando? Respiro a conciencia, respiro solo con las tres cuartas partes de los pulmones. Listo, entonces es muy importante y les quiero compartir algo. Bueno, estoy tomando unas clases acerca de nuestro sistema energético y dentro de todo este tema deportivo y las modas se habla de la dieta keto, ¿verdad? Y la dieta keto elimina
casi en un 80-90% los carbohidratos. Entonces, ¿creen que podemos vivir sin carbohidratos, chicas? Exacto, es muy difícil porque una de las células que absorbe los carbohidratos son los glóbulos rojos y los carbohidratos nos ayudan con la primer línea de producción de ATP, es decir, se los voy a nombrar así complejo, adenosintrifosfato, que es esa molécula que nos da energía, entra a bueno, este no entra a la mitocondria, ¿listo? Pero esta molécula de glucosa se descompone y crea una o dos moléculas de ATP para producir energía. Y también los glóbulos rojos necesitan de este ATP para hacer todo su tema de transporte. ¿Listo? Bueno, como les dije, la sangre transporta oxígeno desde los pulmones bueno, entra oxigenada a los pulmones, luego se pasa al corazón y el corazón la bombea y la distribuye por cada uno de los conductos a cada una de las células de nuestro cuerpo. Segundo, lleva nutrientes desde el tracto intestinal a las células, por eso vimos que en el plasma pues están los nutrientes. Entonces la sangre está haciendo un constante recorrido por cada rincón de nuestro cuerpo. También lleva hormonas producidas por las glándulas endocrinas en todas las zonas de nuestro cuerpo, nos protege mediante la fagocitosis y fluye lentamente por nuestro cuerpo. Hay un doctor que me gusta mucho, que es el doctor de la Rosa, y explica cómo los tatuajes afectan nuestro cuerpo. Entonces, ahí les dejo. Para todos aquellos holísticos que creen que el tatuaje no hace daño, pues no. De hecho, yo que ya me planteé algo y es qué tan saludables queremos estar y qué es finalmente salud, porque salud es vivir como sin meterle tantas cosas a nuestro cuerpo, ¿no? Pero bueno, cuando nos tatuamos se rompen como la primer, escuché que los tatuajes, a ver, Cami, te leo por acá. Y no, yo creo que todos son peores. Bueno, un tema con las tintas de los tatuajes es que creo que sí tienen registro en INVIMA, pero no tienen ninguna otra regulación acerca de los componentes que hay en las tintas. Entonces, cuando nos tatúan, se abren los poros, obviamente se crea una lesión encima del tejido intersticial, que es el tejido de la piel. Hay varias capas, igual estos metales pesados, microplástico, la tinta del tatuaje tiene microplásticos que llegan al torrente sanguíneo. Entonces recuerden que están las células, los glóbulos blancos, y ellos van a decir cómo nos están atacando. Entonces todas estas células van allá y empiezan a atacar esas moléculas. Por eso el tatuaje pierde su tono en los primeros días. ¿Listo? Y con el paso del tiempo, porque estas pobres están trabajando para comerse toda esa tinta y bueno, como no pueden comérsela toda, todos esos metales pesados, imagínense, microplásticos, viajan por nuestro torrente sanguíneo y finalmente hoy en día tenemos microplástico en el cerebro, en los intestinos, en el corazón, en cada una de nuestras células. Entonces, yo sí no estoy tan a favor de los tatuajes. Y bueno. La sangre abarca el 8% de nuestro peso corporal. Las mujeres y los hombres igual somos muy diferentes porque los hombres tienen aproximadamente 5 a 6 litros de sangre en todo su cuerpo y las mujeres de 4 a 5 litros de sangre en nuestro cuerpo. La vez pasada estábamos hablando de la sangre menstrual y me gustó mucho esa clase porque no nos damos cuenta, la verdad, cómo como todos esos elementos están incluidos y diríamos como, ven, pero si estamos en el elemento aire, ¿por qué no hablamos del aire? Pero miren cómo es de importante la sangre y sin la sangre, sin la hemoglobina, que es el transportador, la hemoglobina es como un bucecito que, bueno, ahorita les explico más adelante para que no nos confundamos. Y bueno, estamos hablando del tono de la sangre. Entonces, la sangre súper roja es sangre oxigenada, está en las arterias. Y la sangre marrón y oscura es sangre desoxigenada, es decir, tiene dióxido de carbono y está en las venas. ¿Listo? Y acá les voy a explicar la anatomía y la fisiología de los vasos sanguíneos. Entonces, como lo vimos en el tejido muscular y
cómo se envuelven cada una de las fibras en el tejido y componen un músculo grande, pues lo mismo pasa aquí en los vasos sanguíneos. Entonces, son tubos más grandes que van como cubriendo el tubo más pequeño y están compuestos por células. Si se dan cuenta, cada capa de tejido o cada capa de tejido, sí, cada capa de tejido celular tiene formas diferentes porque tienen funciones diferentes. La capa íntima es la que está conectada con la sangre, ¿listo? Entonces ella tiene que mantener la consistencia y el tono de estos vasos sanguíneos. Luego viene el tejido conjuntivo, luego viene una capa elástica. ¿Y para qué necesitamos que sea elástica? Porque recuerden que ella no siempre está grande, ella siempre está siendo como una bomba, está bombeando ese líquido llamado sangre. Luego viene la capa media que también tiene tejido celular y la capa adventicia. Si se dan cuenta, todas esas estructuras en rojo es tejido conectivo, es decir, sangre alrededor de nuestro cuerpo. ¿Listo? Y encontramos que las venas y las arterias tienen aspectos diferentes y uno de esos es la válvula. Como lo hemos hablado derecho, la válvula. Entonces, cuando es sangre oxigenada va de arriba hacia abajo y cuando sangre es oxigenada va de abajo hacia arriba. Entonces, por eso deben tener válvulas para que ellas puedan subir desde las piernas. Entonces, en las piernas hay una estructura que se llama la válvula muscular. ¿Listo? Muchas veces las personas cuando no hacen buen movimiento o son muy sedentarias tienen inflamación en los pies y en otras ocasiones tienen temas de circulación, porque esa válvula se daña y ya no se cierra para abrir y dejar pasar la sangre, sino que se queda abierta y ahí es donde empiezan a hacer las arañitas, las venas varices, dime, Cami. Ale, una pregunta que de pronto me salga un poco, pero ¿qué tal los instrumentos de compresión, como las medidas de compresión, los estos de compresión para hacer deporte? Lo pregunto porque me explicaban el fin de semana que los gemelos, cuando uno corre, se cargan demasiado, ¿sí? Y por eso Ujú. uno compra las medidas de compresión. Y yo tengo un tema con mis gemelos y es que, yo te había dicho que me dicen que están muy cargados y yo los Ujú. estiro, los estiro, los estiro. Y bueno, entonces pensé, ¿será buena idea comprarlos o no será buena idea? Cami, ¿yo qué haría en tu caso? Mejoraría la impedancia, como la capacidad de tu pie para apoyarse en el piso. O sea, ¿qué tanta flexoextensión estás haciendo? Porque finalmente este movimiento del pie es el que activa la bomba muscular que tenemos todo en nuestro cuerpo. Es como usar faja para vernos más delgadas, pero finalmente la faja está restringiendo nuestra capacidad pulmonar. Entonces, no cambia. O sea, tú ya tienes más tips de conciencia. Igual yo siento que hay muchos mitos, ¿no? En el tema del running, entonces está, mientras más caros los zapatos, mejor. Y hoy en día hay atletas de ultramaratón que no corren con tenis, corren con sandalias. Imagínense. Y de hecho, Cami, investigate por qué los atletas africanos, no me acuerdo, kenianos, corren más. Y ellos no tienen piernas grandes de atleta, no, ellos tienen puro tejido contráctil. No, Entonces, a sí, esa me trabajar la ese, sé. ajá, exacto, son Sí. muy veloces. Entonces, a trabajar ese tendón de Aquiles, todas estas fascias, todo lo que estamos viendo acá, te sirve. Entonces, bueno, para las dos chicas, ¿desde dónde creen que corremos? ¿Desde los pies o desde la pelvis? Desde los pies. Ok, ¿y tú qué dices, Cami? O sea, yo utilizo mis pies para correr, sí, pero yo siempre trato de ser muy consciente de mi pelvis, de no tenerla relajada, ¿sí? Pero De pensé que no eran cosas tenerla del uno relajada. mío. Sí, Ok, bueno, chicas, se corre desde la pelvis, porque la pelvis es el eje que estabiliza la pierna. O sea, sin la pelvis estable, que sería esta, no podría la pierna dar el paso, ¿no? Entonces, ¿quién ayuda también? El glúteo. El glúteo es propulsor de la marcha. Entonces, a ver cómo les explico esto. Acá tengo un palito. Entonces, este es mi fémur, ¿listo? La pelvis hace esto.
O sea, de nada sirve que yo quiera dar un paso si no tengo un buen control desde la pelvis. Me va a dejar caminar mi cerebro, pero me va a generar lesiones a nivel de cadera, lumbar. Entonces, se corre desde la pelvis. Y lo más loco de todo esto es que la pelvis no es una estructura compleja. Hay pelvis derecha y pelvis izquierda, porque cuando la pierna derecha va al frente, la pelvis derecha está impulsándose hacia adelante y cuando en flexión. Y cuando la pelvis izquierda está atrás, está en extensión. ¿Listo? ¿Y qué tiene que hacer acá el músculo? Contraerse el glúteo para mandar esa pierna al frente y cambiar. Entonces, por eso es importante la impedancia. ¿Cómo estoy yo también trabajando mi rodilla, mi tobillo, mis pies y los dedos de mis pies? ¿Listo? Para también estimular esa bomba muscular que me va a generar un buen retorno en la sangre. A mí me gustan igual las medias para varice, obviamente las no varix, porque hoy en día hay un montón, porque sí, la verdad sí se siente como el bombeo, sí se siente el descanso y si se las ponen enterizas, pues lo van a sentir mejor. Cuando yo trabajé mucho tiempo de pie, eran mi alivio, la verdad me gustaban mucho. Y pueden probar con intensidad media, intensidad baja o media, porque ya alta pues es para personas con problemas circulatorios. ¿Listo? Muy bien. Y ahora venimos a nuestro querido amigo corazón. El corazón, como les conté la clase pasada, es un órgano que se empieza a formar mucho antes de que se formen nuestros huesos. Es uno de los primeros órganos que se forman dentro del útero de nuestras madres. Y el corazón está hacia la izquierda, por eso nuestro pulmón izquierdo es más pequeño. Nuestro pulmón izquierdo no tiene tres lóbulos, tiene solo dos, superior e inferior. Ahorita lo vemos en otra imagen. Mientras que el derecho, como tiene más espacio, es más grande, tenemos lóbulo superior, medio e inferior. ¿Listo? Cada una de estas, a ver si puedo dibujar acá. Ay, sí, sí me iba a dejar. Cada una de estas arterias pues tiene una función de bombear la sangre y todas estas trabajan en unísono pues para que no se aumente la presión en esta zona. Entonces hay pacientes coronarios que tienen esta arteria coronaria obstruida, entonces imagínense el esfuerzo que tiene que hacer el corazón para bombear esa sangre. ¿Listo? Entonces aquí está arterias ascendentes. Recuerden que todo lo que va hacia arriba es ascendente. ¿Listo? Ventrículo izquierdo, arterias coronarias. Bueno, de acá quiero que sepan una cosa, porque es que el corazón es súper complejo. Se dice que el corazón es igual de grande a nuestro puño y se encuentra más que todo hacia el lado izquierdo. Realmente no es tan grande. Hay una técnica en hospitalaria que a mí me parece muy loca y es circulación cerrada. No me acuerdo cómo se llama. El tema es que es para personas que han tenido muchos problemas en su corazón y es muy loco porque le sacan el corazón, se lo dejan en una máquina y la máquina le dice al corazón cómo hacer esa circulación. Circulación extracorpórea se llama. Imagínense, o sea, la persona ahí casi muerta, literal, está en coma con el pecho abierto y su corazón tratando de funcionar. Entonces lo vamos a ver igual más fácil en estos Pero, siguientes dibujos. Dime, Cam. Ale, o sea, la máquina lo que hace es enseñarle al corazón lo que tiene que hacer, básicamente. Sí, la máquina reemplaza la función del corazón hasta que el corazón se adapte y responda ante. Creo que eso se hace, es que no me acuerdo si es en transfusiones, pero obviamente cuando el paciente está muy inestable, se llama inestabilidad dinámica. O sea, cuando el paciente está súper mal, pues eso es como una opción ya un poquito exigente porque nada garantiza que el paciente pues se adapte a todos esos cambios. Entonces, la arteria aorta es la principal arteria de nuestro cuerpo, mide aproximadamente 2,5 centímetros y expulsa sangre oxigenada directamente desde el corazón hasta nuestros miembros inferiores. Tiene paredes gruesas para mantener la presión, lo que les dije. Gracias a la presión de la sangre y el flujo de la sangre es que las paredes se mantienen gruesas y mantienen ese tono. Cuando hay hipertensión arterial, pues es que esa sangre y el corazón está bombeando más sangre, pues los vasos aumentan su presión arterial.
¿listo? Y es la primera arteria que recibe sangre oxigenada y tiene un balance, como les estoy diciendo, entre la elasticidad y la presión. Es decir, que ella, cuando pasa la sangre, pues no se va a romper fácilmente, ¿listo? Y aquí está la aorta. Entonces, la aorta está por detrás. Bueno, entonces, vamos a ir paso a paso. Si quieren, se van tocando. Tenemos las clavículas, ¿sí? Arriba. Debajo de las clavículas no se alcanza a palpar tan fácil, pero están las primeras costillas, uno y dos. Y hay 12 costillas aproximadamente. Hay 12 costillas, dos flotantes, ¿listo? Entonces, puño derecho hacia el lado izquierdo está primero el esternón, luego el corazón y por detrás está la aorta. Entonces, esternón, corazón, aorta y columna vertebral. O sea, todo está súper unido, chicas. Por eso hay tantos huesos alrededor de esta zona, porque el corazón es considerado un órgano diana. Es súper importante. Entonces, la arteria aorta recibe sangre con mayor presión. Claro, porque sale directamente del corazón y sale del ventrículo izquierdo. Y tiene una presión de 100 milímetros de mercurio. ¿Listo? La presión normal es de 120/80. Aquí baja un poquito la presión, pero obviamente se regula cuando ya está en los brazos. Y su origen es el ventrículo izquierdo y su inserción, es decir, hasta dónde llega. Y miren hasta dónde llega hasta nuestra vértebra lumbar L4. Imagínense. Y me tiras más abajo. Bueno, mis queridas, este es el diafragma zooabsiliaco y hasta acá llega L4 y se bifurca para darle sangre oxigenada a la arteria femoral derecha y a la arteria femoral izquierda. Bifurcación es que se divide en dos. ¿Listo? Lo mismo pasa acá, acá. Acá es esta unión, lo que se llama bifurcación. ¿Listo? Entonces en esta imagen podemos ver cómo todo está muy relacionado y está interconectado. Siempre que vean en dibujos de anatomía, esto es oxigenado, desoxigenado, esto tiene literal oxígeno y este dióxido de carbono. ¿Listo? Aquí son azul, venas, rojo, arterias y amarillo, nervios. Listo, blanco, huesos. Y aquí esta capita pueden ser tendones. Y esta, como que se ve acá, tejido conectivo. Es decir, fácil. Listo, y acá queda la tráquea. Listo, chicas, y así se ubican anatómicamente. ¿Dudas, preguntas? Como no me interesa que se sepan todos estos nombres, sino que se den cuenta de cómo está ubicado el corazón, hacia qué lado, por qué. ¿Listo? Entonces, y quiero que cuando hagan ejercicio sean mucho más conscientes. ¿Listo? Ahora vamos a entrar a la mecánica pulmonar, luego vemos cómo estos dos órganos se integran. Entonces, la mecánica pulmonar se habla de la capacidad contráctil que tiene este tejido de contraerse y relajarse ante el cambio de presión. Si se dan cuenta, hay muchas presiones en nuestro cuerpo. Entonces, ya recorrimos la presión intraabdominal, está la presión pulmonar, de la mecánica pulmonar, y en la cabeza también hay presiones, ¿listo? Y en los vasos sanguíneos, o sea, nuestro cuerpo literal se contrae acá, se relaja acá, sale sangre, entra sangre acá, y en todo momento está en sinergia. ¿Listo? Entonces, las funciones de nuestra mecánica pulmonar o de la primera, bueno, tenemos, los voy a contextualizar, vía aérea superior y vía aérea inferior. Vía aérea superior, nariz, laringe, faringe. ¿Listo? Vía aérea inferior, pulmones y alvéolos.
Listo, la función de nuestra nariz es filtrar y humidificar. Por eso no me gusta que se quiten los pelitos de la nariz. Más bien córtenselos, pero sí es importante, cuando respiramos por la boca, no estamos ni filtrando ni humidificando el aire que está en el exterior. ¿Listo? A través de la mecánica pulmonar y a través de nuestra respiración, es como la primera fase para que se genere ese intercambio gaseoso. Nuestra respiración y la captación de oxígeno regula el pH en nuestro cuerpo, que tiene que estar en cero. Bueno, lo que decía Sofi, nos permite también detectar malos olores. Dentro de esta mecánica ventilatoria, tenemos órganos parenquimatosos, es decir, todo lo que está ubicado en el pulmón y se ubica en la cavidad torácica. Por eso es tan importante las costillas. O sea, no solo hay costillas adelante, están desde atrás, salen desde la columna y se enganchan desde la columna hasta adelante del esternón. Y como el esternón es un hueso corto, pues por eso quedan dos costillas que se unen entre sí y son las costillas flotantes para darle más resguardo y proteger estos órganos. ¿Listo? Y como les decía, son asimétricos. Si se dan cuenta, el pulmón derecho, este sería el pulmón derecho, este, y el pulmón izquierdo. Tres lóbulos, este superior, inferior. Y superior, inferior. Igual también son estructuras de 360 grados, así como son adelante, pues también tienen parte anterior e inferior. ¿Listo? Listo. Los procesos de la ventilación pulmonar o para qué respiramos, para intercambiar gases. ¿Listo? Para transportar también estos gases y dárselo a las células. La célula necesita ese oxígeno para todas y cada una de sus funciones y lo coge la mitocondria. Cuando el oxígeno, la molécula de oxígeno, es tomada por la mitocondria, empieza todo su proceso de creación de energía ATP y de dónde proviene la energía de muchos entornos, pero básicamente de la comida, pero también de la exposición a la luz solar. El movimiento pues no genera energía, de hecho lo consume, pero también empieza a generar muchas funciones a nivel de nuestro cuerpo, por eso tiene tantos beneficios. Un momento, cerramos esto. Listo. Entonces se los he desglosado para que lo entiendan y se enamoren también de todo este tema. Entonces, tenemos la tráquea. Tóquense la tráquea, no es hueso, es una estructura mucho más suave de cartílago. Al bajar, se bifurca, ¿listo? Se divide entre el pulmón derecho e izquierdo y tenemos los bronquiolos, que son, eso sí no los podemos palpar, estos chiquiticos, ¿listo? Y se ramifican. Estos son conductos que permiten el paso del aire. Entonces, cuando tiene bronquitis, itis siempre es inflamación. Entonces, inflamación en los bronquios. Y usualmente hay moco en esta zona. ¿Listo? Yo me acuerdo que en la universidad ay, no me acuerdo cómo se llama esa enfermedad. La tenía en la punta de la lengua, pero bueno, vi una enfermedad que la persona produce y produce y produce mocos y nunca va a dejar de producir mocos. Imagínense. Exceso de moco en los pulmones. Me olvidé el nombre de esta enfermedad y literalmente, o sea, se pueden morir porque sus pulmones se colapsan. Y bueno, chicas, de esta parte de los bronquiolos se desprenden los alvéolos, que son globitos que están al final de nuestros pulmones y esas vías. Entonces es muy loco porque la verdad yo nunca fui a un anfiteatro donde están los cadáveres y tú aprendes anatomía viendo, que claro, es más chévere. Entonces yo solo, bueno, alguna vez vi un pulmón, una cirugía de pulmón, pero la verdad estos alvéolos se ven muy, muy chiquitos, o sea, son diminutos. Entonces,
em, no sé, nuestro cuerpo es maravilloso porque ya van a ver de lo que son capaces. Entonces, los alvéolos son una unidad estructural básica que permiten o favorecen el intercambio gaseoso. Y miren todas las ramificaciones que hay de los bronquiolos. Y de cada uno de los bronquiolos se ramifican los alvéolos. ¿Listo? Dentro de nuestros alvéolos tenemos neumocitos. Los neumocitos son células que están únicamente dentro de nuestros pulmones. Y hay tipo uno que son el 90% y están en la superficie de los alvéolos. ¿Listo? Y lo tienen el 40% de las células pulmonares, los neumocitos. Y están neumocitos tipo 2 que solo el 10% se encuentran en la superficie alveolar y lo tienen el 60% de las células. Entonces, cada uno de estos, si se dan cuenta de estos bronquiolos, tienen un montón de nombres, estructuras, pero necesito que sepan qué son los bronquiolos. Y entonces vamos de lo más grande a lo más pequeño, ¿listo? Ya fuimos por los bronquiolos, ahora llegamos a los alvéolos y ahora vamos a mirar cómo están cada uno de los alvéolos. Está este nombre que es el surfractante y se desarrolla. Mentira, se llega a la maduración después de las 36 semanas, es decir, que un bebé prematuro no tiene surfractante y necesita ventilación mecánica o oxígeno hasta que se le maduren los pulmones. Este es un líquido que evita que los alvéolos se colapsen o se revienten. ¿Listo? Entonces, el alvéolo, recuerde que con todas las células que tienen ahí, necesita mantenerse como un globito inflado. Él no puede pues como que desinflarse porque pierde todo el contacto con el capilar. Y el capilar pues son las venas y las arterias. ¿Listo? Entonces, está el aire, como lo vemos acá. Dentro del alvéolo, entonces ingresa oxígeno, que es cuando se expande, y cuando exhalamos sale el dióxido de carbono. ¿Listo? Entonces ingresa la molécula de oxígeno, CO2, que lo vemos acá también. A ver. Ahí está dibujado. Entra la molécula de oxígeno y se va al finalizar. ¿Listo? Aquí hay líquido, surfactante y esto es muy bonito porque el capilar sabe que tiene que recibir una molécula de oxígeno, pero también dar una molécula de CO2. Entonces la coge, recuerden que la hemoglobina es la que va a transportar esta molécula de oxígeno por el torrente sanguíneo y lo saca del pulmón. Entonces eso es sangre oxigenada. La sangre siempre llega desoxigenada, se deposita y se vuelve a oxigenar. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas hasta ahí, chicas? Y Yo, acá yo ya. quería, yo te quería Dime, hacer una Sofi. pregunta. Sí, yo siempre he tenido como un problema como de moco y yo pensé que eso era Ujú. normal y ahora que tú me estás diciendo, pues me empiezo a preocupar. O sea, siempre que me cepillo o en las noches, no sé, siempre lo he tenido desde pequeña. Vení, vení, miramos cómo se llama esa enfermedad porque es que no me acuerdo. De hecho, Ahora era yo la que busqué más que me la puse ahí gustaba en el chat. Según esta vaina se llama rinorrea o goteo nasal, ¿no? Pues es una de las opciones que sale. Espérate. No, es que no se da en la nariz, se da en el pulmón. Es que no me acuerdo cómo se llama. No, no es Sí, eso, EPOC. no voto por la nariz, sino solamente por la boca. No, es Fibrosis quística. fibrosis quística. Ajá. Acumulación de moco espeso y pegajoso en los pulmones y otras áreas del cuerpo literal. O sea, como hay tanto moco, imagínense una baba dentro de todas esas estructuras, pues no tiene la misma capacidad de expansión y de contracción que lo tendría un pulmón sano. Entonces ellos necesitan oxígeno para ventilarse. Sofi, tu moco es verde, amarillo, ¿cómo es? Verde, Oh, verde. ¿en serio? ¿Verde Sí. como radioactivo? No, así tampoco sea verde normal. Verde como ¿Qué? flema, Ajá, eso. Verde como flema. ¿Y has que es tenido más como un problemas verde manzana. respiratorios?
No, no he tenido problemas respiratorios. Incluso me dio COVID y nada, me dio un día. Pero o sea, por eso te digo que esa siempre la he tenido, pero nunca he tenido problemas por eso. Pero tú te suenas durante todo el día o solo digamos cuando te bañas los dientes, flemas. Nada más es como cuando me levanto y me lavo los dientes, como que se aflojan, o tomo, o como algo frío Pero los expulsas por la nariz o por la boca. por la boca. Ok, sí, entonces sí pueden venir de tus pulmones, pero es raro porque si no tienes ninguna enfermedad de base. Sí, súper raro, ¿verdad? Bueno, una cosa es que producimos moco, ¿no? Y el moco se expulsa de dos formas, o por la nariz sonándonos o tragándolo por el sistema digestivo. Pero son Ok. las flemas que uno se pasa, entonces ahí les dejo. Se expulsa por el popo. Ah, ok, entiendo. Voy a investigar más, Sofi, y te cuento a ver qué. Ok, gracias, Ale. ¿Y por qué no me Pero la aceptas? no, Ale, yo creo que sí sería como buen chequeo porque, digamos, yo tengo mocos cuando me cepillo, pero son blancos. Sí, es que a mí también se me hace raro ese moco verde y desde chiquita, pero es que no es sinusitis y no te da gripa tampoco. No, no me da Es gripe. que es raro. ¿Y tú respiras por la nariz o por la boca? Por la nariz, normal, siempre. O sea, mi respiración siempre ha sido bien, nunca he sufrido de asma ni nada de eso. Es- por eso se me hace raro que a mí, porque no tiene como ningún antecedente respiratorio. Bueno, vamos a mirarlo. Bueno, y aquí todo esto trae como el resumen de lo que hemos hablado, de lo que vimos en el módulo tierra, en el módulo agua y la importancia de todos estos músculos para nuestra mecánica ventilatoria. Mire, les voy a contar una anécdota que creo que fue uno de los pacientes que más recuerdo, de hecho no lo he olvidado. La respiración no debe generar un esfuerzo, ¿listo? Debe ser en calma, debe ser sin ruidos, con facilidad. Y cuando estaba en una de mis prácticas en Tenjo, llegué y había un paciente respirando así y con los hombros arriba. En la respiración normal no necesitamos subir los hombros. Cuando subimos los hombros es porque están usando músculos accesorios para poder los pulmones expandirse. Entonces estos músculos accesorios ya involucran los músculos del cuello, esternocleidomastoideo, los músculos de las clavículas, obviamente más pectorales, em, porque los intercostales ya no pueden como responder ante esa falta de oxígeno y sí o sí lo tienen que tomar. Resulta que este señor había trabajado en una mina, no me acuerdo de qué, creo que de carbono, y todas esas micropartículas se le fueron a los pulmones y le generó una fibrosis a nivel pulmonar, es decir, que sus pulmones colapsaron y todo lo que vimos anteriormente ya no tenía la capacidad de captar oxígeno y de sacarlo, y el señor se murió por una falla cardíaca. Entonces, siempre que el pulmón esté mal y no tenga la capacidad de captar oxígeno y de sacar dióxido de carbono y expandirse, siempre se va a ver afectado el corazón y el corazón con el riñón. Es una combinación ahí, una locura, porque el riñón también pues está filtrando sangre y está desintoxicando nuestro cuerpo y si no hay una buena circulación sanguínea, pues va a haber falla multisistémica. ¿Listo? Entonces por eso es tan importante respirar a conciencia porque estamos ayudando también a nuestro corazón y estamos mejorando también el bombeo. Entonces, músculo importante de la inhalación, el diafragma. El diafragma es un músculo que tiene forma de, se me olvidó, de paracaídas. Si se dan cuenta, está anclado tanto al frente, tiene inserciones orígenes e inserciones tanto adelante como atrás. Y él, cuando nosotros inhalamos, se sube así como lo ven en la imagen y cuando exhalamos desciende. ¿Listo? Por eso en yoga hacen los crillas. Los crillas son las apneas que se hacen, ¿sí han visto? Y se puede hacer con aire y sin aire. Claro, porque aprenden a manejar todas esas presiones intraabdominales. Entonces, esta es una vista anterior
y esta es una vista inferior. En el diafragma pasa algo muy bonito y es que sus fibras se conectan con el swab ciliaco. Entonces, si yo me siento, estoy trabajando todo el día y me siento jorobada con la cola hacia adentro y no me siento sobre los isquiones, sino sobre el sacro, ¿cómo va a estar mi swab ciliaco? Y también, ¿será que mi diafragma tiene la misma capacidad de expansión y de contractilidad que cuando estamos erguidos? ¿Listo? Entonces, una de las formas de saber si nos estamos sentando bien es cómo, bueno, de respirar bien, es cómo nos estamos sentando. Si yo mejoro, estoy restringiendo esa capacidad ventilatoria de mis pulmones, ¿listo? Y también estoy generando atrofia y acortamiento en el swab ciliaco hacia la flexión de cadera, por eso la pelvis se les va adentro a las personas. Bueno, importante, la faja. ¿Alguna vez han usado faja? Que yo las odio. Sí, y me recomendaban hasta dormir con ellas. Ujú. ¿Cuánto tiempo duraste con la faja? Como usándola como no, 6 meses. Después ya se me dañó y no la compré más. ¿Y te hiciste algún procedimiento estético o era para, no sé, para No, a mejorar, veces que me como hacía moldear tu cuerpo? masajes, sí, me hacía masajes y eso, y me recomendaban usar faja. Ujú. Miren que el año pasado atendí una paciente posoperatorio de, yo no sé por qué a veces, creo que las cosas no tan importantes se me olvidan, de abdominoplastia, no, de liposucción. Y yo soy talla XS, soy súper flaquita. Ella es más grande que yo. Y la faja indicada era talla XXS. Imagínense. Entonces ella terminó con falta de expansión torácica y limitación a nivel de la pelvis. Ella solo se podía flexionar y poner derecha. O sea, nada de hacer otros movimientos porque su pelvis no le daba. Dime, Cami. Cami, ¿me vas a decir algo? No, no, iba a decir que no respiraba esa mujer. No, La literal iban a matar. respiraba con la parte superior de sus pulmones. Estaba súper mal. Sabes que Pero pensándolo bien, yo siempre pues yo me daba cuenta que las mujeres que son muy gruesas, de tendencia gruesa, que son macizas, así que uno las ve fuertes, como una mujer llanera, que la tendencia de la mujer llanera es que es muy gruesa para levantar vacas, y se mandan a hacer ujú, la lipo y les dejan esas cinturitas y pues quedan muy anchas de arriba, pero yo creo que no quedan anchas de arriba, yo creo que es, claro, tienen que mandar todo el esfuerzo de respirar a esta parte y por eso se ven como un reloj de arena. ujú, exacto. Y el tema con eso, chicas, de hecho hay médicos, una vez escuché el caso de unos médicos en Cali. Bueno, hay diferentes cirugías. Está la liposucción, que es cuando te sacan grasa de las caderas o del abdomen. Esa es la liposucción. Bueno, y esta, es que no me acuerdo cuál es cuál, pero creo que en esa liposucción es cuando también te cortan la piel, estiran y cosen. ¿Listo? He visto unas cicatrices terribles que también esas cicatrices hay que trabajar. Pero luego está la abdominoplastia. La abdominoplastia es cuando las mujeres tienen diástasis. A ver, les explico. Creo que ya lo habíamos visto, chicas. Diástasis es la separación entre el recto abdominal derecho e izquierdo y lo que hacen estos médicos es amarrar estos músculos y alguna vez escuché que los médicos se paraban encima de la camilla para que quedaran bien amarrados. Entonces, si esto está acá amarrado, ¿quién le va a permitir a estas costillas expandirse? Entonces, lo que dice Cami, quedan con una super cinturita, pero a costas de o a costillas de no poder respirar y ellas no lo sienten. Y bueno, cuando uno no es consciente, como dicen por ahí, la ignorancia es atrevida, pues lo normalizan y aprenden a vivir así. ¿Listo? Entonces, no más fajas ni cinturones en el gimnasio. O sea, si no pueden con el peso que están cargando,
pues bájenle y no se pongan esos cinturones. De hecho, como las dos se entrenan, les voy a dar un tip. En el hip thrust, yo he visto muchas chicas con la barra en la pelvis y cuando bajan, antes de subir al puente, cuando bajan, se les sale todo el abdomen. Entonces no están controlando bien la presión intraabdominal. Cuando sacan la cola, ahorita se los explico. ¿Listo? No están integrando ni la presión intraabdominal, ni su expansión diafragmática, ni la activación del centro del abdomen. Y todo eso nos ayuda a tener un hip thrust mucho mejor, podemos levantar más cargas y mucho más consciente. Y ahora recomendación, no hagan hip thrust durante su luna porque nuestro útero está inflamado y no necesita tener tanto peso. Entonces, yo no hago nada de pierna cuando estoy en mis días. De hecho, ni siquiera abdominales. Yo en mis días me tomo como vacaciones. ¿Tú cómo entrenas en tu fase menstrual, Cam? No vale lo que te dije ahorita después, o sea, eso fue este año, que dejé de planificar, literal, sentí en el mismo mes el cansancio de no voy a entrenar mientras tengo mi luna. Y llevo Ujú, estos 3 meses que no entreno mientras tengo mi luna, ni siquiera hago yoga, a veces ni siquiera hago yoga. ujú. Muy bien, súper. Chicas, déjenme acá. ¿Respondo algo? Muy bien, súper. Les voy hablando por acá, chicas, porque este Zoom no me deja. Bueno, chicas, no sé qué pasó acá. Bueno, entonces sigamos. Em, Sofi, ¿tú cómo entrenas durante tu fase menstrual? Anteriormente, antes de entrar acá al grupo, pues yo entrenaba como un macho, literalmente. Y que me ponía a competir con ellos, literal, a ver quién podía Ah, más. Y ahora, pues, no voy al gimnasio cuando tengo la regla y entreno pues mucho más suave. No me exijo como antes que pues sentía un remordimiento, así que porque no iba al gimnasio, ya eso no pasa, gracias a Dios. Muy bien, me encanta. Súper chicas. Claro, es que uno entra al gimnasio y no te dicen que, obviamente nosotras somos fuertes, pero no tenemos que hacer lo mismo que hacen los hombres. Tenemos cuerpos totalmente diferentes, tenemos nuestro útero, tenemos nuestra cavidad abdominal, de hecho tenemos más orificios que ellos. Entonces sí, es importante cuidar. Muy bien, chicas. No sé qué me pasó acá. Cami, ¿por qué crees que es importante o por qué crees que son importantes los músculos del abdomen durante la fase respiratoria? Uy, entendiendo cómo tengo que respirar porque me permiten introducir más oxígeno y sacarlo, ¿no? Ujú. ¿Y qué función crees que tienen ellos? Los músculos, Sí. contraer y expandir el abdomen. Ajá. ¿Y en la respiración? Eso no, A ver, mantener ponte las manos en las costillas o en el abdomen. Tú también, Sofía. ya. Ajá. ¿En qué te ayuda?
a expulsar el oxígeno, el dióxido, Ajá, en ese sí, sentido. exacto, porque también baja las costillas, Mm, ¿listo? sí, Entonces, así. para eso nos sirven los músculos. Listo, entonces estábamos en los músculos. Chicas, es que todo está conectado, pero a mí es muy difícil separarlo, porque es que el cuerpo está... De hecho, a mí casi no me gusta la medicina tradicional, porque uno va al médico y, de hecho, a mí me pasó. Yo le pregunté al médico que si podía hacer algo para que no tuviera más miomas, y él me dijo, le dije que si podía hacer algo con la alimentación y ayudarme, y me dijo que no tenía nada que ver. Y yo como, pues usualmente los médicos separan todos los órganos entre sí y todos los sistemas y no se involucran. Por eso hoy la medicina como que siento que ha perdido mucha credibilidad. En cambio, en la medicina china y en la medicina como más holística, la Ayurveda, se tienen en cuenta todos esos sistemas porque son los que generan un cuerpo funcional. ¿Listo? Entonces tenemos a nivel de las costillas. Si ustedes se dan cuenta, si se ponen las manos acá, van a ver espacios. ¿Listo? Son espacios intercostales. ¿Listo? Dentro de esos músculos hay músculos intercostales internos y músculos intercostales externos. Los intercostales internos pues están más cerca de los pulmones y los intercostales externos pues hacia el otro lado. ¿Listo? Obviamente dentro de los pulmones hay líquido porque recuerden que son sistemas que manejan presiones y para que no haya roce entre ellos está el líquido pleural. ¿Listo? O la pleura. Listo, entonces seguimos. Si se dan cuenta, el transverso abdominal se origina en una parte del esternón y en las costillas, en la quinta costilla. ¿Listo? Y baja hasta la sínfisis púbica. También se ancla en la cresta ilíaca. Entonces, cuando me dicen, es que yo uso faja, yo digo como, es que este músculo es como una faja. Y va tanto al lado derecho como al izquierdo, así, y se contrae hacia el centro. ¿Listo? Entonces no necesitamos usar fajas y de hecho este músculo viene rojito solo hacia los lados, que es tejido muscular, fibras musculares, y hacia el centro es tejido conectivo. ¿Listo? Ese es el tejido contráctil, es súper fuerte, está lleno de fibras de elastina, de colágeno, y él es el que permite también esa contractibilidad y que él sea uno de los primeros músculos que está más cerca de nuestros órganos para protegerlos y da mucha estabilidad en el tronco. Chicas, cada vez que vayan a hacer algún ejercicio, enfóquense en el tronco, en el centro, ay, qué bueno, en el centro del cuerpo. ¿Listo? Si ya tienen corregido esa zona, ya pueden hacer el resto. Entonces, Cami, ahorita veo cómo haces un burpee para ver cómo estás gestionando las presiones, porque si no gestionas las presiones de adelante de esta zona, puedes lesionar lumbar. ¿Listo? Listo. Ahora, chan, chan, chan. Recuerden, este músculo es uno de los primeros, es una de las primeras capas musculares. Luego vienen oblicuos interno, externo y finalmente el recto anterior. ¿Listo? Todos ellos conforman nuestra pared abdominal. Y aquí vemos el transverso abdominal ya en vista lateral. Ah, este es el oblicuo. Me confundí, chicas. Oblicuo externo y oblicuo interno hacia adentro. Pero también tenemos el transverso abdominal. Este es el que parece una fajita. Miren, tejido conectivo hacia atrás, tejido conectivo hacia adelante y músculo en el centro. ¿Listo? Y acá lo hemos integrado todo. Entonces, miren que realmente nuestros pulmones están súper cerca, súper conectados con todo nuestro cuerpo.
Entonces, detrás de los pulmones, por eso vemos esta parte acá. Detrás y debajo de los pulmones está el corazón. Entonces, imagínense el espacio, por eso se aumentan y se movilizan las costillas para darle espacio a los pulmones de que se expandan, pero al corazón también que bombee. Listo, chicas, todo está conectado. Aquí están los músculos del cuello. Este es el diafragma y nuestro querido estómago. Listo, todo está así súper junto. Cuando una mujer está embarazada, todos estos órganos ascienden, las costillas ya no están hacia acá, sino que se lateralizan un poquito y todo esto le da espacio al bebé para que pueda crecer. Imagínense todo eso en un espacio que está igual lleno de órganos. Nuestro cuerpo es increíble. Y a continuación vemos un pulmón sano y un pulmón con EPOC. Podemos decirlo que es la enfermedad más común en las personas que han cocinado con leña, en los fumadores, tanto pasivos como activos, ¿listo? Y claramente un pulmón así no tiene la misma capacidad de expansión porque se han muerto muchos de sus alvéolos. Este tono también lo da la falta de oxígeno que tienen esos alvéolos. ¿Listo? Entonces no solo hay alvéolos acá, no, hay alvéolos en todas esas estructuras. Recuerden que son las últimas terminaciones de los bronquios. ¿Listo, chicas? Ah, ¿dudas, preguntas? Y ya. Bueno, aquí vemos la glándula timo, que también está muy cerca de toda esta zona y es súper importante para todo este proceso también pulmonar. Entonces, su función es producir células llamadas linfocitos T que ya se van al sistema linfático y son nuestra primera línea de defensa del sistema inmunitario. El sistema linfático también es un sistema circulatorio que absorbe como los elementos más grandes que la sangre no permite que entre. Entonces está la glándula tiroides, debajo del timo, miren, debajo del timo está la aorta y todas esas glándulas y la tiroides funcionan en unísono para que todo lo que está en el centro de nuestro cuerpo funcione adecuadamente. ¿Listo, chicas? Y hasta ahí llegamos hoy. Tengo por acá algo que les quiero compartir. Ahí están viendo la presentación. Sí, vamos a compartir esto. Zoom. No sé qué le hago al Zoom. Bueno, hay una aplicación súper chévere. Se las voy a compartir por si quieren conocer más acerca de todo este tema de anatomía. Y se llama Boca. Bueno, al lado derecho pueden encontrar todo el tema de patologías y modelos 3D y cómo todas esas patologías van dañando los órganos. Y en el lado izquierdo, todo el sistema de anatomía. Entonces, vamos a ver rápidamente un videito. Esta aplicación me gusta mucho porque es muy, muy explícita. ¿Listo? Entonces, así se ven los alvéolos. Aquí le podemos ir como quitando. Miren, los capilares oxigenados y desoxigenados. Los bronquios, el epitelio. Vamos más a fondo en los alvéolos. Ah, esto me gusta mucho porque, bueno, aquí vemos igual como los alvéolos y le quitamos esta parte.
Miren esa red de capilar que los rodea y los cubre para poder estar compartiendo sangre oxigenada con desoxigenada. ¿Listo? Eso es por ese lado. Y aquí ya lo vemos mucho más. Bien, estos son los macrófagos, que son células protectoras dentro de los alvéolos, otro tipo de células. Aquí están los capilares. Y bueno, no nos muestran acá cómo se hace el intercambio gaseoso, pero miren que son como globitos. ¿Listo? Y vamos a ver el corazón. Bueno, estos son... Listo, entonces miren el capilar. Este es el sarcolema, las mitocondrias. Entonces, este es un tipo de célula. Miren, donde tiene la mitocondria, que es donde se produce todo el ATP, pero acá hay varias células que tienen más mitocondrias. Y este es el núcleo, listo, de la célula. Estas son las miofibrillas y por dentro está el capilar. ¿Listo? Si quitamos todo esto, miren cómo funciona todo internamente. ¿Se acuerdan cuando vimos esta es la fascia, esta capa blanca es la fascia y está entre miofibrillas para mejorar o para reducir la fricción entre ellas? Somos súper complejos, chicas. Miren cómo se ve. Por eso me gusta esta aplicación. Ah, luego tenemos el tejido del corazón. Este es el miocardio. Es súper extensa la capa y miren que acá tenemos tejido adiposo. Imagínense una persona que tiene grasa visceral. ¿Cómo va a estar esa capa de tejido adiposo cubriendo su corazón? Entonces, este tejido, el miocardio, no va a poder tener la misma contractibilidad porque esto está ocupando mucho espacio. Que día veía un análisis súper chévere que hacía un doc y decía como es que no es solo tener barriga, es qué tanto espacio está ocupando la grasa visceral dentro de nuestro cuerpo, porque afuera se ve la barriga y adentro también hay más grasa visceral. Y la grasa visceral es muy dura, es súper pesada, es muy densificada. Entonces, de hecho, si ustedes se dan cuenta, una persona con obesidad es mucho más pesada. Nosotras podemos correr más fácil, o sea, literal no nos sentimos tan pesadas. Y esto es el endotelio. Listo, todo esto tiene internamente células, es que no se ve. Y aquí encontramos ya el tejido fibroso. Entonces miren todas las capas que hay. ¿Listo? Y ya para terminar y que hagamos nuestra práctica respiratoria, vamos a ir a Anatomy Tórax. Mm, Entonces, chicas, para la práctica del jueves, las aperturas de pecho no solo se dan sacando pecho. Listo, tenemos que trabajar muchas estructuras. Entonces, importante, las crestas ilíacas. Mentira, las crestas ilíacas no, sino las clavículas. Son estos huesos. Para que los hombros tengan una buena estabilidad, pues las escápulas deben moverse. Si se dan cuenta, hay un espacio, la clavícula y la escápula, que es el acromion, no tienen tanta movilidad. Su movilidad
es más restringida y el húmero que está acá no, no cabe por completo dentro de la articulación glenohumeral. Él queda un poquito salido, entonces es una de las articulaciones más inestables del cuerpo humano, pero también es una de las articulaciones con más rango de movilidad, por eso más inestable. Miren, chicas, como todo lo que pasa en el hombro altera nuestras costillas. Entonces, si yo tengo un hombro rotado hacia adelante, ¿será que mi músculo pectoral menor se va a poder mover con buena contractilidad o va a estar más acortado? Aquí están los músculos intercostales. Este es el pectoral mayor. Entonces, primero está el pectoral menor, pectoral mayor, y todos ellos pues nos ayudan a respirar mejor. E internamente está el diafragma. Y recuerden, por estos conductos es por donde sale la aorta, bueno, también los ligamentos, el ligamento anterior y las venas. ¿Listo? Y nuestro estómago, el conducto de nuestro estómago. Este músculo me gusta mucho y definirlo súper bonito es el serrato anterior y también nos ayuda a mejorar pues la capacidad ventilatoria de nuestras costillas. Y miren la relación articular que tienen las costillas con la columna vertebral. Entonces, si yo no respiro bien, ¿cómo va a estar esta estructura dorsal o las vértebras dorsales? Y aquí tenemos los músculos elevadores de las costillas. Luego tenemos los elevadores largos, estos son los cortos y los largos de las costillas. Y hacia los lados también están los multífidos, entonces estamos interconectados en cada una de estas zonas. ¿Listo, chicas? Y pam, pam, pam. Y ya terminamos con esto. Entonces, esta es una forma fácil de entender cómo están ubicados los órganos dentro de nuestro cuerpo. Miren la circulación. Este es el conducto del estómago. La aorta va por detrás. Y ese es nuestro diafragma. A ver, y acá podemos seleccionar los nervios del diafragma. Los nervios, recuerden, se ven en amarillo. Lo azul son venas y lo rojo son arterias. ¿Listo, chicas? Y eso sería todo. Ahora miren internamente. Es que esta aplicación me gusta mucho. Y miren dónde está el corazón. ¿Listo? Y cómo manda sangre oxigenada y desoxigenada hacia la cabeza, pero también hacia las piernas. Chicas, dudas, preguntas, ¿quieren ver algo más en esta aplicación? No, vale, me gusta la aplicación, pero me marea un poco. Sí, yo soy feliz como moviéndola de un lado para otro. Listo. Listo, chicas. He entendido todo el tema de la respiración, cómo lo van a integrar. En, en la práctica del jueves, chicas, quiero, como ya conocen esas estructuras, saben dónde y cómo están localizadas, quiero que sean más conscientes de sentir cómo esas costillas se mueven. ¿Listo? Entonces, en lo que nos queda de la clase, vamos, si quieren, 5 minuticos para tomar agua, pararse y vamos a trabajar las escápulas, clavículas y costillas. ¿Listo? Para que en la práctica y hombro, para que en la práctica del jueves no nos tomemos tanto tiempo en tratar de hacer consciente todas esas estructuras para abrir el pecho. Entonces, un arco no se da solo porque saque pecho, no se da por la estructura o por la forma de las vértebras y también cómo está limitada o si está funcional toda esa columna, listo, pero también la extensión de hombro, pero también la apertura de costillas, el control del cuello, listo. Entonces, 27. A las 32 nos vemos. Listo, chicas, tomen agüita y ya nos vemos. Listo, vale.
Listo, chicas. Continuamos. Chicas, hoy vamos a integrar un poquito de lo que vimos en la primera sesión acerca de las escápulas, ¿listo? Recuerden, si quiero que mis hombros estén saludables, debo tener buena coordinación interescapular, ¿listo? Movimientos de las escápulas. Lo voy a ver, o sea, empezar la columna, a ver, o sea, las axilas, ¿listo? Hacia arriba, hacia los hombros, y hacia abajo de pecho. Ascenso y depresión. ¿Listo? Entonces, muchas veces está tan limitada que no se puede mover. Y mientras hacemos este ejercicio, cuando les vamos a hacer un poco de la paciente. Importante, recuerden, si quiero abrir mi pecho y tener expansión para hacer un montón de asanas, mis escápulas deben apoyar. Y me apoyan desde el ángulo inferior. El ángulo inferior de las escápulas, que está ubicado acá, debe proyectarse hacia el centro y energéticamente empujar mi columna para que mi externo salga. De lo contrario, no. ¿Listo? Entonces, vamos a hacernos de rodillas. ¿Listo? Y vamos, manos en la nuca. Quiero que saquen pecho, inhalan y neutralizan o dejan la pelvis en posición cero, es decir, no van a sacar la cola. ¿Listo? Pelvis neutra, inhala y exhala. Relajan hombros, inhala y exhala. Derecho arriba. No se van hacia atrás, dejen caer el esternón hasta el lado. Para ver. De lado, cambia este de lado. ¿Listo? Eso saca pecho, cambia. Vamos a hacer así. Y siguen respirando. Cambia el más hacia atrás. Sobre tu pecho, como si tu esternón quisiera tocar el cielo. Y quítenle presión al lumbar. Entonces, de acuerdo a los elementos, donde está aire, donde hay más aire, sí en mis pulmones, pero también en lumbar, donde hay fuego en mi abdomen. ¿Listo? El aire crea espacio. Entonces, no es solo irse hacia atrás en extensión. ¿Listo? Es proyectarse en diagonal hacia arriba. Relajen los hombros, chicas. Y abran costillas. Eso, Cami, sube más tu pecho. ¿Listo, chicas? Ahora, inhalan. Quiero que el movimiento lo sientan, literal, desde su abdomen, como si se estiraran todos los músculos. ¿Listo? Y termina el movimiento en los dedos del glúteo. Entonces, inhalo y lo voy acompañando con la inhalación. ¿Listo? Y exhalo. Vamos, chicas. Bueno, antes de empezar, miren este paciente. Miren su lado derecho versus su lado izquierdo. Es un paciente con dolor de cuello, no tiene buena movilidad en las escápulas y se le refleja en la piel. Miren cómo ya empezó a liberar su lado izquierdo, pero el lado derecho súper limitado. Finalmente a él le dio hombro congelado.
Hombro congelado literal es que el hombro se queda quieto, listo, se llena de fibrosis como si fuera cemento y no permite ningún movimiento, listo, ni hacia adelante, nada, no permite ni coger una cuchara, ni lavarse el pelo, entonces todas las lesiones de cuello migran, esos productos inflamatorios migran a los hombros y generan también alteración en los hombros. Listo, chicas, mientras busco la otra foto, vamos. Inhalamos y exhalamos. Inhalamos. Listo, van a respirar solo diafragmáticamente. Entonces, desde que empiezan a abrir los brazos, respiran, abren costillas, Cami, mira. En V, que tus manos estén en el 2 y en las 10. Exacto, ¿listo? Entonces, al frente, inhalo y exhalo. Inhalan, abre costillas, cama. Abre costillas, separa, sin sacar la cola. Y exhala. Ajá. Van 2. Vamos por 10. 3. Ay, me encuentro estas señoras, que son señoras que están. Eso sin subir los hombros, chicas. Que los hombros no queden acá, acá. Va. Bien. 5 más. Bien. Pilas con los codos, Cami. 4 más. 3 más. Inhala, inhala, inhala. Y exhala. Eso, Cami. Cada vez los brazos más atrás. Es sin que se te levantes, sin que te duele el cuello, los trapecios. Y último. Eso. Listo. Les voy a mostrar casos de la vida real. Esa señora no hace ejercicio. Imagínense la tensión que tiene en toda esta zona. Imagínense cómo está traccionando también sus costillas hacia arriba y cómo está respirando. O sea, solo respira de aquí para arriba. Entonces es una persona que vive con mucho dolor, no solo en el cuello, sino en hombros, en la espalda dorsal. Entonces, hacer expansiones va más allá de solo el pecho. ¿Listo, chicas? Dime, Cam. Ale, yo justo iba a preguntar eso, que una vez vi un video de una chica, obviamente ya estaba promocionando masajes y ella sí hacía ejercicio, pero hacía énfasis en que esto no era por su ejercicio, sino era tensión de estrés y que iba a hacerse Mm. unos masajes específicos, no, la verdad se me olvida qué tipo de masaje era el que estaba promocionando, para bajar en 20 días esto, porque no era ejercicio. Y yo estaba así. Yo detesto esa Ah, vaina. Yo siempre he dicho, yo no quiero que eso me salga por el ejercicio. Hasta que ella me traumó porque si es estrés, el estrés. aparte, no es solo hacerse masajes, chicas. Hay un tema que es el centro de gravedad, que lo vimos en las primeras sesiones, y cuando el centro de gravedad se sube, tú empiezas a usar mucho los hombros. O sea, entonces, no sé, te levantas y haces esto, te levantas de una silla y haces esto. Entonces, el masaje puede relajar, pero si no trabajas todas esas estructuras, desciendes el centro de gravedad, vas a seguir igual. Entonces, miren, que es súper importante. ¿Listo? Ahora vamos acá, al piso. Y lo vamos a hacer lento. ¿Listo? Acá. Manos debajo de los hombros, escápulas al centro y las alejamos. ¿Listo? Miren, a mí se me mueve más la derecha que la izquierda. Recuerden que yo tuve una lesión en mi cadera izquierda, lo que ocasionó desequilibrios también en mi hombro izquierdo. Entonces se me mueve más el derecho, o sea, yo siento restricción acá en esta zona. Listo, acá podemos sentir y palpar el dorsal ancho. Me he dado cuenta que cuando tenemos falta de movilidad en muñecas, este es el dorsal ancho. Mirad, este.
Cuando tenemos falta de movilidad en muñecas, no, sino en escápulas, se afecta al dorsal ancho y el dorsal ancho también impide la movilidad de las escápulas. De hecho, él es súper importante para el hombro. ¿Listo? Y acá podemos experimentar cómo se mueven las escápulas. ¿Listo? En todos los movimientos. Entonces, de aquí en adelante en el gimnasio van a trabajar brazo con piernas, con pelvis, porque es que así potencializan mejor su gesto, sea cual sea, y también les ayuda a integrar la pelvis y apoyarle fuerza, o a través de la pelvis transmitirle más fuerza al tren superior. ¿Listo? Y no quedamos desequilibrados. Entonces, al piso, chica, y escápulas al centro y se separan. Y cuando Cami, antes de que te bajes, miren, esta paciente, también dolor de cuello. Logré, sí, con masaje liberarle. Momento, la pongo del otro lado, es que en esta casi no se ve. Aquí ya se ve. Logré, sí, bajarle mucho el dolor. Bájalo un Entonces, poquitico. se ve Se- aquí, este borde de la escápula liberada, pero la derecha no, y el dolor es más hacia la derecha, era más hacia la derecha. ¿Listo? Entonces, formas de poder mirar cómo está mi, mi escápula, deditos por dentro. ¿Listo? Y cambio. Creo que en esta no es tan fácil. No, sí, de hecho sí. Tiene que estar relajado, si no, no entra. ¿Listo? A ver, Cami, déjame ver. Sofi, ¿me cuentas cómo vas? Porque no te veo. Ah, pero ahí se te movieron, Cami. Sí, ya te las vi. Súper. Ujú. Estoy haciendo las cosas. Listo. Listo, Sofi. ¿Cómo sientes tus escápulas? Al piso, Cami. Sofi, ¿cómo sientes tus escápulas? Listo, chicas, vamos. Listo, Les, Cami, abajo. pe- Dime. es normal, no sé si será normal que como que una se levanta más que la otra. No. Lo mismo que le pasó a una paciente, entonces hay que revisar tu hombro contrario. O sea, si se mueve más la derecha que la izquierda, hay que revisar qué está pasando en el hombro. ¿Listo? Y así mismo cuando levanten peso o hagan ejercicio, o sea, una escápula se mueve más que la otra y por eso un brazo se tonifica más que el otro. ¿Listo? Vamos, chicas, manos debajo de los hombros. Y escápulas al centro, escápulas salen. De hecho, las escápulas tienen una relación directa con la pelvis, por eso es importante trabajarlos. Y apoyan la frente. Cuando apoyamos la frente, se hace un push cervical y se inhiben los músculos o la acción de los músculos cervicales. Eso, al centro y se aleja. No, Cami, ahí abajo, mírame, hacia el techo, hacia el piso, hacia el techo, hacia el piso. Y vamos por 10. Ajá, suave. Sientan y perciban qué hombro se mueve más, si el derecho o el izquierdo.
¿Qué sientes, Cam? El derecho se mueve mucho más, pero luego empiezo a sentir una tensión acá. O sea, no sé si exagero el movimiento. Bueno, es que yo no te puedo ver desde arriba, pero trata de, cuando los lleves atrás, no subirlos. Ah, sí, es que eso estoy. De hecho, te iba a decir No. eso. Yo me he dado cuenta que caminando yo voy así. Entonces No tienes el sé si centro de gravedad ascendido. No sé si es el peso de la maleta o como que me siento insegura, entonces voy así. Ok, mañana cuando estés caminando vas a decir, cómo camina Camila segura? ¿Cómo Ujú. camina una mujer segura? Solo pregúntales a tu cuerpo y Ok. me cuentas. ¿Listo? Dale. O sea, repito. Sí, te quedan dos. Y muy bien, chicas, listo. Este me gusta mucho. Quiero que el movimiento salga a las escápulas, chicas, porque si vamos a hacer cualquier asana, ejemplo, quiero que el movimiento salga a las escápulas. ¿Listo? Entonces, vamos acá. Palmas de las manos hacia arriba. No dejan caer los hombros. Arriba los codos. Rotan. Si pueden hasta acá. ¿Listo? Pero que el movimiento salga desde escápula, luego hombros y luego sí, brazos. Alejo escápula y exhalo. ¿Listo? Subo, escápulas al centro, las alejo. Vamos, chicas. Eso. No dejes caer los hombros, Cami, cuando las manos están atrás. Ahí, sube los hombros. Ajá. Eso. Movimientos de las escápulas más lento. 3, 4, 5. Bien. Y muy bien. Listo, súper. Ahora se quedan con la mano derecha atrás, la izquierda debajo de la frente. Y van a llevar la mano derecha a la escápula y luego por fuera del cuerpo. A la escápula izquierda por fuera del cuerpo. ¿Listo? 10 veces. Vamos. Hasta ahí. Ajá. Eso. Lento. Hazlo desde la escápula, Cami. No solo muevas el brazo, siéntelo desde la escápula. Sube el hombro cuando estés atrás. Ahí sube el hombro. Bien. Y cambia. Listo. Cambia, cambia.
Ujú. Apoyen la frente, que se arrugue la piel de la frente. Bien. Dos, tres. Bien, muy bien. Dos más. Y muy bien, chicas, listo. Vamos a hacer cobra, pero desde las escápulas, ¿listo? Entonces, en la cobra no solamente empujamos, sino que traccionamos. Y es como si nos quisiéramos ir hacia adelante, ¿listo? Entonces, vamos, manos, vamos a apoyar los antebrazos y llevamos el pecho hacia adelante, ¿listo? Igual hacemos fuerza y arriba y abajo. Uno, dos. Se empieza desde el esternón, ¿dónde están las escápulas? Tres, inhalamos. Cuatro, Cami levanta los codos del piso. Cinco. Ahora sí, manos debajo de los hombros y hacemos la tracción con las manos. ¿Listo? Llevamos la pierna derecha atrás para abrir espacio lumbar, pierna izquierda. Inhalamos profundo y arriba, sin separar el hueso púbico. Y exhalamos abajo. Codo cerca, inhalamos. Y exhalamos. Cami, abre bien las manos. Bien. Empiézalo desde el esternón. Dale. Arriba el esternón, Cami. Esternón al frente, al frente, al frente. Ajá. Y exhala. Ahora te faltan los hombros. No los lleves hacia adelante, sino hacia atrás. Dale. Tres. Inhala arriba. Abre bien las manos. Hombros atrás, Cami. Hombros atrás. Eso. Cuatro. Cuidado con el cuello. Última cinco. Y muy bien, apoyan la frente. Se toman con la mano derecha el tobillo derecho, con la mano izquierda el tobillo izquierdo. A mí las extensiones me cuestan mucho, chicas. Hombros atrás y levantan el pecho. No van a levantar las rodillas. Quiero que se enfoquen en el pecho. Sube más ese pecho, Cami. Levanta las puchecas. Listo. Quédate ahí. Ahora respira desde las costillas. Inhala y exhala lento. Inhalas y exhala. Inhala y exhala. Dos más. Y muy bien, chicas. Manos debajo de los hombros. Inhalan profundo. Exhalan. Abren rodillas. Van a llevar los dedos en posición de araña hacia la parte superior del mat y bajan desde el pecho. ¿Listo? Si todavía sus hombros no les dan, apoyan la frente. Si no, buscan poner el pecho o el esternón en el piso. Muy bien. Cami, sube los brazos, deja los brazos en el aire, solo se apoyan las manos. Eso, ajá. Y muy bien, chicas. Se levantan lento, manos debajo de los codos, codos debajo de los hombros, inhalan, flexionan los codos, hacemos vaca, apoyan dedos de los pies y hacemos gato.
Y muy bien, chicas, cruzan piernas y descansan. Súper. Listo. La sesión pasada hicimos respiración. Esta hicimos ejercicio terapéutico para hombro, escápulas, columna dorsal, columna cervical. Y ya el próximo jueves lo vamos a integrar en nuestra práctica de yoga. ¿Listo? Vamos a hacer aperturas de pecho. Cami, ¿qué aprendiste hoy? ¿Cómo te sientes? ¿Qué agradeces? Ale, yo tengo una duda. Bien. Siempre que nos pones a respirar, a mí se me dificulta demasiado respirar. O sea, yo inhalo hasta un punto y no sé si es que cada vez que tengo que ser consciente, como que me contraigo más e inhalo hasta un punto y es más el aire que puedo botar que el que puedo inhalar. Y me cuesta mucho más la retención después de que exhalo que cuando estoy inhalando. O sea, yo termino de botar y ahí como que necesito volver a hacer eso. Si no, siento que me estoy ahogando. En cambio, inhalo y puedo retener un montón de tiempo sin ningún problema. Ok. Cami, ¿cómo es tu práctica de yoga? ¿Se enfocan en la respiración o en solo asanas? No, yo no me enfoco en la respiración. Recuerda que yo pago una aplicación, entonces yo sigo lo que la chica me va diciendo, pero no me corrigen, ¿sí? Y ella sí dice la respiración y cada vez que yo ¿Sí? tengo que Ah, ser consciente de la respiración es que me cuesta. listo. Entonces vas a soltar el control. O sea, no uses tanto tu cerebro, sino tu nariz. Y cuenta. Entonces, no hagamos el conteo de 1 a 3 o en 3 tiempos, sino en 2 tiempos. 1, 2, 1, 2. Y escúchala. Y es que depende, porque hay diferentes tipos de yoga, de respiración en yoga. Hay respiración en rectángulo, hay respiración en triángulo invertido y se devuelve. Y todo eso lo tienes que involucrar en las asanas. Ok. Entonces, de pie respiras de una forma, pero pues no te voy a llenar ahorita tanta información porque estás en tu proceso primero de entender cómo respiras. Pero de pie Ujú. respiras de una forma, en invertida respiras de otra, en el piso respiras de otra forma, entonces siempre estás jugando con tu respiración. Quiero que cuando camines, lengua en el paladar superior, entonces te vas al trabajo. ¿Listo? Nuestra respiración está directamente relacionada con la velocidad en la que llevamos nuestra vida. ¿Listo? Entonces, respira lento. Bueno. Cada vez que Listo. vayas caminando, entonces por cada 2 pasos, hazlo mientras tanto. Es como ir al gimnasio de respiración. ¿Listo? Como ir a terapia respiratoria, aunque no me gustan mucho esas terapias, pero es aprender a respirar. Por cada paso, respiras. Por cada paso, exhalas. O por cada 2 pasos, inhalas. Por cada 2 pasos, exhalas. Listo. ¿Listo? Practícalo y me escribes cómo te va. ¿Listo? Y que te agradeces, Cam. Bueno, eso me dijiste que aprendiste. Aprendí eso, que voy a ser más consciente de mi respiración, que ha sido un aprendizaje constante. Agradezco mucho mis clases personalizadas, haber venido a la clase y es un aprendizaje constante. O sea, yo salgo de acá y, no sé, mañana en el gimnasio o la otra semana me doy cuenta como Ale me enseñó esto, ¿sí? Y empiezo a ser consciente y lo empiezo a aplicar. Como el ejemplo que te puse Ujú. hoy de las rodillas que no Ok. estén hacia adentro, poner los deditos completos de los pies, Ujú. tener un buen agarre en los pies sin tener que estar con los pies así. Lo de la coronilla es lo que más tengo metido en la cabeza. Entonces, otro tip, coronilla arriba, corazón al frente. Ábrelo, no lo escondas. Y si lo escondes, pregúntate, ¿por qué me escondo? ¿Cómo es Ah, tu no, yo sí relación eso lo con tengo tus claro. checas? No, no, yo eso lo tengo claro. De hecho, mis elementos ya en la parte astrológica, en mi distribución de elementos, está muy fuerte el fuego y el agua. Y tú sabes que esos sí son contrarios. Ujú. Y está muy bajita la tierra y el aire. Entonces hay una tendencia a reprimirme emocionalmente y empiezo a estar así.
Ok, bueno, mira. Entonces, mira cómo se refleja en la postura. Ujú. Muy bien, Cam, súper. Muy pila, me encanta. Entonces, pecho al frente, corazón, coronilla arriba. Muy bien. Ujú. Sofi, cuéntame qué aprendiste hoy y qué agradeces. Bueno, aprendí mucho sobre mi cuerpo, mi corazón. Me encantó mucho la aplicación esa que mostraste y reafirmé lo que te venía diciendo sobre lo que yo pues inhalaba por mi nariz. Y bueno, y agradezco este momento con ustedes. La verdad, literalmente aprendo mucho de Camila y de Alejandra. Muchas gracias, chicas. Ay, gracias, Sofi. Chicas, muchas gracias. Yo aprendo un montón de ustedes mientras más los pueda ver. Mejor dicho, aprovechen esto porque hoy escuchaba un video de un influencer. Yo decía, no es la única la que me pasa porque hay personas que dicen como, no es que eso no sirve, pero solo ven una clase. Cuando hacen todas las sesiones y empiezan a mirar como todo esto lo puedo aplicar en la vida real, que es mi misión, es como pongo un lenguaje complejo de anatomía que hasta mí, o sea, mis profes no me la hicieron divertida. Me ha tocado a mí como me cuento una historia a través de la anatomía para explicársela a las personas que no tienen por qué saber de anatomía, pero sí conocer de su cuerpo. Entonces, me alegra mucho que cada clase ustedes vayan sumándole a su vida, porque lo que me interesa es que sean mujeres en balance, ¿listo? En todo. Entonces, muchas gracias, chicas, y vamos con todas. Les envío un fuerte abrazo y Gracias, nos vemos el Ali. próximo Gracias, jueves. Sofía. Que Gracias, tenga chicas, un un abrazo. descanso. Cuídense Hasta mucho, chao. mañana, chicas, que descansen, cuídense. Descansen, chao.